La Iglesia Pentecostal Unida presenta La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad. Muy buenas noches para toda la gran teleaudiencia que nos está observando en esta hora a través de su canal 9, Telesocopo. Y muy buenos días para todos aquellos que nos observan los días martes 7 de la mañana y sábado 8 de la mañana. De verdad es un privilegio, un agrado poder estar de nuevo con ustedes y poderles saludar en el nombre de Jesucristo, deseando que sea nuestro Dios, enviando esa bendición a sus vidas, enviando esa paz, prosperidad en sus empresas, sanando a los que están enfermos en esta hora, dándoles esa salud que usted tanto necesita. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios por la vida, por la salud, por esta oportunidad maravillosa que Él nos da de poder compartir de nuevo con ustedes un programa más. Somos la Iglesia Pentecostal Unida, esa iglesia que predica el glorioso Evangelio de Jesucristo, el verdadero plan de salvación a través del arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, el recibimiento del Espíritu Santo, manifestando hablar en otras lenguas según el Espíritu de Dios le da que hable y vivir en santidad. Hoy estamos aquí para continuar haciendo la voluntad de nuestro Dios y en este programa vamos a presentar un tema muy especial y controversial. Hemos titulado este tema Derribando esos falsos argumentos que impiden la salvación. Para esto me acompaña nuestro pastor de la Iglesia Central Socopó y hermano en Cristo, Guido Paredes. Bienvenido, pastor. Gracias, hermana Ana. Bueno, es una bendición una vez más estar en el día de hoy aquí compartiendo, ¿no? Y aclarando dudas y exponiendo la verdad. Algo muy importante. Es necesario que hoy en día en un mundo globalizado se puedan despejar tantas dudas y a veces por falta de conocimiento, a veces pues se dan opiniones distorsionadas, basado a que muchas veces se desconoce o se pone a un lado las Sagradas Escrituras. Por eso hoy en día hay un valor tan inmenso, como dice la Sagrada Escritura, y tienen una connotación hoy en día. Dice, si alguno habla, porque Dios sabe que siempre el hombre está dando sus opiniones, sus pensamientos, su ideología. Dice, si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios. Pero lamentablemente, pues muchos a veces no hablamos conforme a la palabra de Dios, sino que hablamos muchas veces conforme a nuestra ideología y a nuestros conceptos. Por eso creo en el nombre del Señor Jesucristo que hoy vamos a tocar un tema que verdaderamente va a resultar de fortaleza, de aclarar, de poder nutrir a aquellos que verdaderamente en algunas cosas no estuvieron muy claras o que desconocen gran parte de las Sagradas Escrituras. Sí, pastor, gracias. Estaremos tocando este tema importantísimo, derribando falsos argumentos que impiden la salvación. Y estaremos dando respuesta a esas interrogantes que ustedes, estimados televidentes, nos están enviando en su mensajería de texto. Y vamos a compartir con ustedes qué es la religión, cómo y quién forma las religiones, de dónde proceden las religiones y desde cuándo. Otra interrogante muy importante, la religión, ¿es creatividad del hombre o verdad de Dios? ¿A qué se le llama falsa doctrina? ¿De dónde nacen las falsas doctrinas y por qué se establecen? ¿Tiene el mundo algún beneficio de ellas? ¿En verdad tienen la salvación? ¿Qué es una división? ¿Cuáles son las causas de las divisiones? Todas estas interrogantes las vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes, como decía nuestro pastor, a la luz de las Sagradas Escrituras, y también vamos a estar hablando acerca de qué es la apostasía y cuál es el origen de la apostasía. Sabemos que la palabra del Señor nos enseña, podemos leerlo aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, voy a tomar algunos versos, dice así en el nombre de Jesús, en el verso 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, les dijo,
los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Dios advierte al hombre acerca de que muchos vendrían en su nombre, muchos hablarían de Jesús, hablarían de su palabra, pero el Señor dice que tuviese mucho cuidado con esto. También el apóstol Pablo nos advierte allí en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 16, dice la palabra del Señor que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que profesa. Hoy vemos miles de denominaciones alrededor del mundo, personas que hablan de Jesús, que tienen la Sagrada Escritura, pero el Señor dice que tenemos que tener cuidado porque se levantarán personas falsas. Y eso es lo que queremos compartir y dar a conocer a todos ustedes, como decía nuestro pastor, la verdad de las Sagradas Escrituras acerca de la salvación. Y vamos a entrar con nuestra primera interrogante, pastor, como es, ¿qué es la religión y quién y cómo se forman las religiones? Bueno, una de las cosas importantes es leer las Sagradas Escrituras. Aquí, en el libro de Santiago, quiero tomar algunas partes porque vamos a leer más que toda la Escritura. No queremos el pensamiento humano, sino que queremos que las Sagradas Escrituras sea verdaderamente la realidad la que pueda abrir este compás para que nosotros podamos entender lo que dice la palabra de Dios. Y esto es muy importante, ¿no? Cuando nosotros podemos leer la Escritura. ¿Dónde nace la religión? Capítulo 4 del libro de Santiago. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatí y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahí nacen las religiones. Esa es la causa del nacimiento, el corazón del ser humano. Cuando el hombre verdaderamente no quiere prestar atención a las Sagradas Escrituras, a los preceptos divinos de Dios, y entonces el hombre de su propio interior, de su propio corazón, de su propia ideología, empieza a manejar conceptos en un momento solo, en reuniones, dice, bueno, yo creo que podemos hacer esto, que podemos hacer, yo lo creo de esta forma, porque así supuestamente es lo que nosotros podemos notar, y es cuando empieza a nacer en el hombre lo que se llama la convocatoria. Y por supuesto hay personas que esto no lo dominan, la Sagrada Escritura no la domina. Y por cuanto no la dominan, pero sí son dominados. Y hay personas que se prestan para poder seguir a los muchos, en vez de detenerse, vamos a analizar, vamos a pensar. Hay personas que en un momento de rabia, de ira, es fácil presa de una persona que está buscando adeptos. Cuando una persona tiene una raíz de amargura en su corazón, cuando algo no se hace conforme a lo que él cree, él se convierte en una fácil víctima de el que verdaderamente está a la búsqueda de ese tipo de personas, de decirle, tranquilo, que tú tienes razón, esta es la forma como vamos a hacer, es verdad, estas cosas son así. Y eso es lo que la persona quiere escuchar. Quiere escuchar que se le dé fortaleza a su ideología y que aquella rabia y que aquella raíz de amargura se desvanezca y que verdaderamente se le dé opción a la ideología. Entonces cuando empiezan los hombres a marcar y a trazar sus ideologías, sus conceptos, y es por allí donde nace, ese es el origen de la religión. El origen de la religión no solamente podríamos decir desde el nacimiento, desde que el hombre fue establecido sobre la faz de la tierra, porque eso nace en el corazón del hombre, ¿me entiende? Encontramos en las Sagradas Escrituras el caso de Caín, cuando el Señor le pregunta, ¿dónde está Caín?
¿Y cuál fue la respuesta de él? ¿Acaso que yo soy guarda de mi hermano? Yo no puedo estar guardándolo. Pero Dios le está preguntando porque sabía perfectamente Caín que Dios le había descubierto lo que él tenía en su corazón y su hecho, su obra que había hecho. Y entonces él pensó que quitándolo de en medio, él podía lograr su objetivo. Eso es parte de lo que se llama una religión, algo, un concepto que se va metiendo en el corazón y que no hay necesidad de Dios, porque él sabía que Dios le había creado, que sus padres eran los primeros sobre la faz de la tierra. Entonces ahí nace el concepto. Su ideología era de que lo que no me sirve, lo que no me concuerda, y digo religión porque Abel hablaba de las cosas sagradas y él las tenía en poca, ¿no? Si no se puede vivir por allí, voy a hacerlo de esta forma, no me voy a sujetar, y por eso le dice, ¿acaso que yo soy guarda? A mí no me estés preguntando esas cosas, busque otra forma de buscar una solución o a preguntarle a otro, porque estaba en el corazón de él. Y esa ideología, combatís en vuestros sentimientos y pensamientos y los conceptos que maneja el hombre. O sea, cuando buscamos el origen, hermana Ana, de la religión, el origen de la religión no está en el país tal, en la nación tal y en el año tal. No, está en el corazón del hombre. Ajá, ¿y desde qué tiempo podemos encontrar a través de la Sagrada Escritura, pastor, que empezó la religión? Bueno, ahí estamos complementando desde Caín. Desde Caín comienza, porque ya él iba a hacer su ideología. Acuérdese que Caín salió y dice, cualquiera que me vea por ahí me matará. Y él hace su concepto y crea su ideología. Él abre paso, se desliga de un hogar cristiano. Adán conocía perfectamente la voluntad de Dios. Eva conocía la voluntad de Dios porque ellos eran testigos de todo lo que Dios le había entregado en el huerto del Edén. ¿Cómo es que este hombre sale fuera de la voluntad de Dios cuando su padre tenía todo el conocimiento y Caín no pasaba por alto de que todo su conocimiento y todo el dominio que tenía su padre se lo debía al autor de la vida que había bajado ese conocimiento, y que este hombre se divorcia en poder hacer su vida, hacer su propia nación, hacer su propia familia de espalda ante la realidad? Eso se llama una religión, un concepto. Porque cuando tú creas la religión es la forma de cómo yo creo, cómo yo vivo y cómo puedo aplicarla sobre mi vida y cómo puedo también enseñarla. Y la religión, se le dice ese finiquito, es todo aquello que está desligado de la salvación. ¿La religión, creatividad del hombre o verdad de Dios? No, es una creatividad. Ella es una creatividad porque ¿cuántas cosas pudo pensar Caín? Muchas cosas, muchas cosas. Él pudo pensar de que matando a su hermano, su padre no podía hacer nada. Era mamá, era papá, ¿quién más? Aquí no hay más nadie que pueda decidir. ¿Y mi padre qué me va a enfrentar? No, es una creatividad del hombre en poder demostrarle a Adán y a Eva que él podía hacer un mundo, una vida, una familia diferente, no conforme a lo que él había aprendido en su hogar. Esa es una creatividad. Voy a hacerla conforme. Me siento capacitado para hacer estas cosas y por lo tanto lo voy a hacer. Me voy y voy a hacer mi vida. Y así lo narra la Sagrada Escritura, donde este hombre funda y forma una nación, una ciudad creada por él mismo. Y cuando vemos nosotros la situación de Caín, era una familia de espalda ante la realidad de lo que era la salvación, de lo que él había absorbido, había digerido en su hogar entre Adán y Eva, que eran sus padres. Así es, pastor. Entonces, no es la verdad de Dios, sino creatividad del hombre, la religión, estimado televidente, y eso tenemos que dejarlo bien claro. Sabemos que la religión la inventó, se la colocó Satanás en el corazón a Caín, para que Caín se desviara de Dios, para que no tuviese esa comunicación con Dios, esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios y pudiese recibir los beneficios de Dios. Vamos a ir a nuestra primera pausa y de regreso vamos a continuar con más de este importantísimo tema, derribando falsos argumentos que impiden la salvación. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal.
Seguimos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Escudriñando las Escrituras, aclarando dudas y exponiendo la verdad a través de la Biblia. De regreso con todos ustedes, estimados televidentes, quiero enviar un cordial saludo a todos aquellos que nos escriben a través del 0412-678-4373 y para los que nos siguen en las redes sociales y nos escuchan a través de Radio Premio 103.9 los domingos de 8 a 9 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con este importantísimo tema de hoy, como es derribando los falsos argumentos que impiden la salvación. En el segmento anterior hablábamos qué es una religión, de dónde proceden las religiones, si son creatividad del hombre o verdad de Dios. Sabemos que son creatividad del hombre. A través de la Sagrada Escritura nos damos cuenta que proceden del corazón del hombre, de aquel hombre que no está en la obediencia a Dios. Pastor, continuamos con este importantísimo tema y ahora vamos a compartir la siguiente interrogante. ¿A qué se le llama falsa doctrina y de dónde nacen las falsas doctrinas? La falsa doctrina, para empezar, es un fundamento. Cuando se hace algo que verdaderamente no tiene la base original de todas las cosas. Cuando nosotros hablamos de doctrina, y la Sagrada Escritura narra, está hablando de lo celestial, divino. La mano humana no puede hacer nada absolutamente para poder dar una estructura que pueda decir que es firme, que es sólida para llegar al cielo. Eso es competencia única y fidedigna del autor de la vida, porque ningún ser humano no puede buscar por ningún lugar el espacio para poder llegar al cielo. Y es por eso que se hace difícil el hombre poder, y el hombre crea pues toda esa ideología. Entonces ese fundamento que el hombre va creando, que va formando, que lo va realizando, entonces lo va como que maquillando y lo va vendiendo, haciéndole creer al ser humano que esa es la vía para la salvación, pero que no tiene ningún fundamento sobre la Sagrada Escritura, que solamente toma cierta parte de la palabra de Dios, o sea, porque ellos tratan de buscar la forma de poder hacerle creer a las víctimas, que podría no decirle así, porque esto está lleno de esto, de muchas personas que verdaderamente quieren llegar y buscar la salvación, pero que no la pueden encontrar porque encuentran ciertas dificultades para poder estar claro en cuanto a la salvación. Entonces estos hombres que crean esa falsa doctrina van construyendo una mezcla, como dice la Sagrada Escritura en el libro de Daniel, una mezcla entre barro y entre hierro, donde verdaderamente la persona no tiene la capacidad totalmente para poder decir que tiene la base fundamental para poder hablar la claridad de la palabra del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que no se puede tomar el barro y el hierro para poder hacer un fundamento. Por eso la palabra de Dios habla muy claro y dice que ese fundamento no tiene nada que ver con la salvación. Por ejemplo, quiero tocar un tema en el Salmo número 115, que habla de eso, de lo que la hermana Ana nos está hablando, pero fíjese lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, o sea, no nos toca a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque ¿qué han de decir la gente? Aquí está. ¿Dónde está ahora su Dios? Porque ¿cuál es la causa de que el hombre no encuentra a Dios? Por el fundamento de la doctrina de la religión del hombre no puede encontrar a Dios. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. O sea, no podemos pensar que está en una autoridad o en una prerrogativa del hombre crear la salvación para llegar al cielo, que esa es la falsa doctrina. Cuando el hombre crea y mezcla y dice aquí está Dios, eso es lo que se llama doctrina, que el hombre está poniendo, mezclando la palabra de Dios
con las Sagradas Escrituras. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Algunos los manejan como un utensilio, no. Los ídolos de ellos, hermanos, supuestamente pueden tener una posición privilegiada dentro de la sociedad, pueden ser muy famosos, como lo que nosotros no, que estar atrás. Y eso es lo que hace el llamado de las personas, y piensan que ellos, por estar en una buena posición privilegiada, terrenal, pues ellos tienen la verdad. Y dice, obra de manos de hombre, es lo que han hecho ellos. Obras de manos, tienen boca, mas no hablan. O sea, ¿qué hablan ellos de la palabra de Dios? No, ellos hablan de sus argumentos, de sus ideologías y de sus conceptos. Ellos dicen, esto fue en el Antiguo Testamento, esto no tiene nada que ver hoy en día, esto es así, hay que darle, y van dándole más vida a los elementos que a la palabra de Dios. O sea, van poniendo la palabra de Dios a un lado y muy poco se deja que Dios dirija. Por eso es que vemos a veces confusiones entre las personas acerca de cuál es el fundamento verdadero de la palabra de Dios. Cuando en una iglesia no se habla la palabra de Dios, todo su compendio, todo su grupo, todos sus adeptos verdaderamente están desfasados de la verdad. ¿Ustedes creen que cuando ellos puedan llegar a la presencia de Dios, qué van a decir? Maldecirán a sus líderes, nos engañaron, nos dijeron que eso no era malo, que lo podíamos practicar. ¿Usted cree que no? Las Sagradas Escrituras dicen, Señor, en tu nombre echamos esto, en tu nombre hicimos esto, y el Señor dirá, yo no los conozco, porque no es lo que tú puedas hacer, es cómo tú vives en la presencia de Dios. Entonces esta gente maldecirá a sus líderes y le dirán, ¿cómo nos engañaron? ¿Cómo? Porque tomaron más los conceptos humanos de ellos. Pensaron que esos conceptos y esa praxis que ellos delegaban y podían enseñar era como para poder llegar al cielo. Tranquilo, tú vas a ir al cielo, tú vas a hacer esto, no te preocupes, no le hagas caso, aquí podamos vivir así, en tal país, en tal nación, en tal... Y ellos empiezan a tomar argumentos del mundo para poder convencer a sus adeptos. Pero cuando es la palabra de Dios, fíjese una cosa, y es bueno el tema que ha tocado, hermano. Cuando una persona habla la palabra de Dios, usted no ve que el hombre no ataca a Dios, sino que todo el impacto viene sobre el hombre de Dios. O sea que cuando una persona habla la palabra de Dios, el hombre de Dios tiene que huir, es odiado, porque todos los impactos vienen sobre el hombre. No dicen Dios tiene la culpa, no, ellos no dicen. Ellos ven de que el hombre, entonces el hombre de Dios lo que dice, bueno, pero es que eso está en la palabra de Dios, yo estoy diciendo lo que está en las Sagradas Escrituras. Y por eso el Señor dice, no temas, porque yo te pondré como pedernal. Ellos vendrán contra ti, ellos te odiarán, ellos te desecharán, pero no tengas temor, porque yo estoy contigo. Porque el hombre de Dios no habla por su propia cuenta, sino que dice, así dice la palabra de Dios. Pero entonces la religión es muy diferente. No, eso no es así. En tal parte fulano lo hizo así, en tal parte no es así. Y empieza a buscar, hermano, ejemplos del mundo, mas no busca los ejemplos bíblicos. Esa persona no busca los ejemplos bíblicos, sino que busca los ejemplos del mundo, fulano de tal, ¿y por qué fulano está así? ¿Y por qué nación? ¿Y por qué aquella iglesia está así? Y empiezan a buscar. Resulta que esa doctrina no está fundamentada en la palabra de Dios. Pastor, derribando argumentos que impiden la salvación. Sabemos que la religión es un argumento que impide la salvación. Estamos desglosando a través de la Sagrada Escritura que la falsa doctrina es otro argumento que le está impidiendo al hombre alcanzar la salvación. Porque como usted decía, pastor, ellos están enseñando costumbres, ideologías, conceptos, tradiciones de los hombres, mas no la verdad de Dios para que el hombre sea salvo. Y esto estamos dándolo a conocer, estimados televidentes, porque en la falsa doctrina y en la religión no hay salvación, porque ni siquiera para ellos mismos tienen salvación, porque muy claro el Señor se los dice, no os conozco. Así que vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria y de regreso vamos a continuar con más de este importante y controversial tema. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal,
Seguimos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Escudriñando las Escrituras, aclarando dudas y exponiendo la verdad a través de la Biblia. Seguimos con más de La Voz Pentecostal, de regreso de la pausa. Quiero enviar un cordial saludo a todos aquellos que están llegando a la sintonía a esta hora. Bueno, hoy hemos compartido con ustedes, estamos compartiendo un importantísimo tema acerca de derribando los falsos argumentos que impiden la salvación, y esos falsos argumentos que hemos nombrado son las religiones, la falsa doctrina, y en este momento queremos compartir otro falso argumento que impide la salvación, y esto es acerca de las divisiones, pastor. ¿Qué es una división y dónde inician las divisiones? La división es todo aquello que verdaderamente la persona abre cuando verdaderamente no quiere ya estar en el lugar adecuado, cuando se cree que ya tiene la capacidad suficiente de poder desenvolverse en la vida. El hombre siempre ha pensado que puede dominar las cosas de Dios. El hombre nunca ha pensado entre nosotros, como que no se ha venido a la mentalidad. Por eso es importante el Espíritu de Dios, que el hombre no puede hacer absolutamente nada por la salvación. Ya la salvación está clara. Pero sin embargo hay algunos hombres que dentro de la iglesia piensan que a la salvación le hace falta algo, y que ese algo lo tienen ellos, y que falta esto, falta aquello, y yo se lo voy a poner. Y como no hay nadie que le llame la atención, porque esto es algo que empieza a emanar desde el mismo corazón del hombre, esa división ha nacido en los hombres que han estado dentro de la iglesia. Desde la misma Sagrada Escritura encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 26, acerca de que Satanás fue creado, pero cuando él se ve con todos esos potenciales, donde él era un querubín protector, no era un querubín solamente, era protector, y él gozaba de muchos beneficios espirituales dados por el autor de la vida, pues él no supo tampoco darle valor y poder considerar que todo lo que él poseía dependía de Dios, y entonces tomó la decisión y pensó que él podía también aportar algunas cosas que al autor de la vida podría haber manejado él, eso le faltó y que no las complementó. Cuando estas cosas empiezan, se le llama la atención, y es cuando él dice, pero aquí yo tengo un grupo pues que me está acompañando. Y ellos pensaban, hermano, de que podían dominar y que a través de una rebeldía podían lograr, pasando por alto este espíritu que ellos fueron creados. ¿Cómo puedes tú levantarte contra el que te creó, el que te formó? ¿Cómo le dice el barro al que le está haciendo, ¿por qué me haces así? Si el que está haciendo, hermano, el recipiente, el utensilio de la arcilla, es el que tiene el poder para triturarlo y volverlo a hacer. Bueno, a Satanás le pasó esto. Y esto pasa dentro de la iglesia, de personas que han sido usados por Dios, que verdaderamente se humillaron al principio, lo que se llama el primer amor espiritual. Y a medida que ellos van creciendo, bueno, ya ellos como que van desechando, esto le falta a la iglesia, esto no lo tiene la iglesia, y si yo no lo hago, ¿quién lo podrá hacer? Y voy a hacerlo, y empieza. Y Satanás esa oportunidad no la va a perder y empieza a trabajar en la mente. Cuando estos hombres empiezan a través de libros, empiezan a meterse por allá, a estudiar una cosa, a escuchar al uno, a escuchar al otro, y todos esos argumentos hacen un mundo en la mente del hombre para poder después decir y poner su estaca y decir, mira, estas cosas tienen que cambiar, estas cosas no pueden seguir así. Y es ahí donde vienen los argumentos de que esto fue en el Antiguo Testamento, esto lo que quiere decir es esto lo que quiere decir es por allá. Y empieza a desechar de una forma o de otra la forma bíblica que está establecido, que no necesita ni que ningún ser humano. El trabajo de nosotros cuando somos llamados por Dios a la salvación del Evangelio es predicar, no, hermano, arreglar o establecer o crear nuevos fundamentos, no, es predicar la palabra de Dios y ser los portadores de la palabra de Dios. Este tipo de personas, entonces ya se creen como autosuficientes, piensa que puede lograr todas sus cosas y que él puede vencer. Y si hay personas
que verdaderamente tienen sus argumentos, que van pensando con ellos, pero que no tienen el poder de convocatoria. Entonces se plegan a este líder que sí tiene el poder de convocatoria, que puede mentir, que puede falsear, que puede convencer, que tiene un sistema que el mismo enemigo le da en ese momento para que pueda convencer a través de mentiras, falsedades, propuestas, mejoramiento de muchas cosas. Yo te arreglo tu vida, yo puedo hacerte esto, yo puedo cambiar esto, yo puedo hacer esto. Y empieza como un yo personal mostrando algo que el hombre verdaderamente no tiene. Y es lo que yo quiero complementar. Aquí en Primera de Corintios, capítulo 1, el verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Esa misma cosa que es la palabra de Dios. Aquí no podemos hablar, uno predica una palabra de una forma y el otro predica. El fundamento de Dios es uno. No hay dos, ni hay tres, ni hay cuatro, sino una cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa y yo soy de Cristo. Eso lo hemos visto. Gente que cuando se le hace una observación, oye, ¿cómo defiende? No, porque tal y que por aquí. No, hermano. Se hacen observaciones porque cuando el hombre está mal, la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 12, dice que os fijéis en los que causan divisiones, porque los tales no, hermano, agradan a Dios. No permite Dios, hermano, que su plan de salvación, lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, venga, hermano, un incircunciso y venga a poner otro fundamento, otra forma y establecer, hermano, organizaciones religiosas en este tiempo. Ya la iglesia fue establecido en la cruz del Calvario. Ustedes no se dan cuenta de la importancia que cuando el Señor puso los pies aquí, que se manifestó en carne, estaban lo que se llama la ley, los sacerdotes, uno, estaban los fariseos, estaban los saduceos. ¿Quiénes de ellos tres podían transmitir la salvación? Nosotros encontramos en la palabra de Dios, hermano, el caso, hermano, del papá de Juan el Bautista, que era temeroso de Dios. Dice la palabra, no dice que cumplía la ley, era temeroso de Dios. Y Dios tuvo que mostrarle, abre un camino diferente. Ni los fariseos, ni los saduceos, ni los sacerdotes, ni los religiosos, ni los ancianos tenían la salida al problema de la salvación. Y por eso se establece el evangelio. Si alguno de estos tres hubiesen tenido la solución, no hubiese aparecido el evangelio. Tiene que venir el evangelio porque se están perdiendo las almas, porque el camino no lo tenían ni los fariseos, ni los saduceos, ni los sacerdotes. Ninguno tenía el camino. El caso que pasó con la nación de Israel, acerca de que después que muere Salomón, entonces se levanta su hijo Roboam, no quiere la dirección de los ancianos, de los hombres que eran ejemplos como padre, como esposo, como hijo. Ellos querían era el ejemplo de los jóvenes, que no estaban casados, que picaban aquí, picaban allá, se embriagaban. Es tanto así que David no está entre los hombres del sacerdocio. Y David en uno de sus salmos dice, Señor, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. ¿Cómo puede una persona que esté en pecado dirigir a una nación? ¿Cómo puede el Señor dirigir, hermano, a una persona que está desprendido cuando el pecado hace una separación entre Dios y el hombre? Entonces ellos abandonaron, tomaron, llenaron todo el séquito de personas que tenían conceptos, no, pero esto no es malo y aquel, y aceptaban al uno. Y cuando la nación de Israel, los hombres patriarcas, los cabezas de cada una de las tribus dijeron, no, aquí no podemos seguir, nosotros no podemos continuar aquí. Nosotros no podemos, nosotros no tenemos parte con David, nosotros tenemos parte con el autor de la vida. Y es cuando se dividen las 12 tribus. ¿Y cuál es la decisión de las 10 tribus? Ponen a Samaria como capital, pero Judá y Benjamín ponen como capital a Jerusalén. Y vemos que la mayoría de los que estaban establecidos en Samaria como capital, fueron hombres perversos, corrompidos, se apartaron del temor de Dios, no caminaron. Y cuando vemos es a Judá. Cuando aparece, hermano, el autor de la vida, aparece por medio de la tribu de Judá. Aquí y se abre un plan de salvación. La división
jamás ha sido buena ni en el hogar, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en ninguna parte. La división es un deterioro totalmente. Y entonces el hombre se cree autosuficiente y como que dueño de la obra de Dios, y que al evangelio le hace falta esto y lo otro y que yo se lo voy a poner. No, se tiene que sujetar. El hombre tiene que obedecer independientemente de sus años, su capacidad, su conocimiento. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona predica la palabra de Dios? La palabra de Dios, el impacto viene sobre el hombre que predica. El hombre no trata de luchar contra Dios porque sabe que no lo puede alcanzar. Por eso dice en el Salmo 2, que dice que Dios se ríe cuando se unen los reyes, los poderosos, para poder, hermano, guerrear, para romper las ligaduras, el orden divino que Dios ha establecido para que el hombre sea salvo. Hay un orden que existe, no creado. La salvación ni la felicidad de este mundo se improvisa. Sépalo muy bien, la felicidad y la salvación están plasmadas en las Sagradas Escrituras. Esto es lo que el mundo no puede digerir, no puede aceptar. La gente cree que la salvación y que la felicidad, hermano, se improvisa, que se hace así. No, la felicidad se llama Jesucristo. La felicidad se llama el autor que ha dejado el plan de salvación en su evangelio. Entonces estos hombres se pelean. No, que este es mejor y el otro. Y cuando vemos, hermanos, de personas de que fueron predicadores de la palabra de Dios defendiendo a los hombres. No, pero cuando un hombre conoce la salvación, tiene respeto, pero cuando es de la salvación es punto. No lo puedo meter aquí. No tiene arte ni parte. No tiene nada que ver con la salvación. ¿Cómo puede usted ligar a una persona terrenal que hoy es joven, mañana está viejo, arrugado, y usted lo va a ligar a un plan de salvación para los seres humanos? Si fuese así, entonces el hombre no envejecería y sería eterno. Pero nosotros hablamos de la salvación de Jesucristo. Esa es la realidad de las divisiones de hombres que fueron usados por Dios, pero que hoy en día, hermanos, se llenó su corazón de glotonería, en verdad, de pasiones, de deseos, de todo aquello que verdaderamente creyendo que estaban protegidos por Dios. Dios no puede proteger, hermano. Si el hombre llegase a pecar, el hombre tiene que entender que eso no lo va a conducir a la salvación. El tiempo se nos va y tenemos que ir a pausa, pero qué apasionante escuchar la palabra de nuestro Dios, escuchar estas explicaciones a la luz de la Sagrada Escritura, de que estas divisiones, como usted lo decía, pastor, iniciaron allí de la antigüedad de los tiempos en la iglesia primitiva. El apóstol Pablo lo tuvo que enseñar, tuvo que advertir al pueblo de Dios en la iglesia primitiva, y que esto ha corrido con la iglesia y con como se ha predicado el evangelio, como la iglesia ha crecido y avanzado, también las divisiones han estado allí. Dios nos sigue advirtiendo hoy día de estos divisores que eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, se fueron, se dividieron. ¿Por qué? Porque, como usted decía, ellos no aceptan los parámetros de Dios, la santidad. Entonces van a buscar darle satisfacción a los deseos de la carne, a complacer los sentimientos, las emociones, las pasiones humanas, y por esto causan divisiones. Dios no quiere un pueblo dividido, y esto tenemos que darlo a conocer, amigo, amiga. Si usted conoce a alguien que estaba con nosotros y hoy día no pertenece a la Iglesia Pentecostal Unida, estamos dando explicaciones acerca de todo esto. Ellos pueden predicar en el nombre de Jesús, pueden bautizar en el nombre de Jesús, pero allí no está la unidad en el Espíritu, porque salieron de la iglesia del Señor. Dios quiere una unidad, que estemos todos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, conforme a las Sagradas Escrituras, y esto hay que darlo a conocer, hay que conocerlo y entenderlo, porque estos son argumentos de Satanás que él utiliza para que el hombre no alcance la salvación. Vamos a ir a nuestra última pausa publicitaria y de regreso vamos a continuar con más ya en la parte final de este importantísimo tema, derribando argumentos, falsos argumentos que impiden la salvación. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Seguimos con La Voz Pentecostal.
transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Escudriñando las Escrituras, aclarando dudas y exponiendo la verdad a través de la Biblia. Seguimos con más de este importantísimo tema en la parte final, derribando esos falsos argumentos que impiden la salvación. Pastor, ¿qué es la apostasía y cuál es el origen de la apostasía? La apostasía es todo aquello que se cree que la persona lo está haciendo bien y que verdaderamente lo está haciendo mal. Un ejemplo, hay una persona que se embriaga, una persona que comete un delito y cuando es descubierto, la persona dice, no, fallé, cometí un error, me robé o sustraje lo que yo no tenía que sustraerme. Verdaderamente, estando embriagado, golpeé a la esposa, destruí los enseres de la casa y tomé decisiones, o tuvo un accidente en la carretera y le quitó la vida a una familia y la persona reconoce cuando lo traen a su sitio, encuentra y lo que dice la misma ciencia, que una persona en ese estado pues está laguneado. Ahora, ¿cómo lo traemos a la forma espiritual? La apostasía es casi parecido, que la persona está cometiendo el error y dice que está bien. O sea, él dice lo estoy haciendo bien, no estoy adulterando, no estoy fornicando, ni esto, ni haciendo por aquí, pero lo estoy haciendo bien. Es contrario a la palabra de Dios. ¿Qué mejor que las Sagradas Escrituras que tienen una reseña bíblica para poderlo explicar mejor? En el capítulo 8 del libro de los Hechos, dice las Sagradas Escrituras en el verso 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria por la magia, lejos de la salvación, lejos del plan de salvación y del evangelio, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo este es el gran poder de Dios. Dios está enfocando a un hombre cuál era su actividad antiguamente, diciendo este es el gran. Y estaban todos atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, la gente que estaba engañada, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado en el nombre de Jesucristo, estaba siempre con Felipe y viendo las señales, el hombre estaba ahí y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba sorprendido porque era algo real, no era algo de engañar, de falacia o de fantasía o de mentira. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, por tanto, o porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hay algo muy importante aquí, porque él no recibió el Espíritu Santo, porque la iglesia no da el Espíritu Santo, porque los hombres de Dios no dan el Espíritu Santo, porque es Dios mismo quien da el Espíritu Santo. ¿Se está dando cuenta? ¿Cómo es que es una persona recibe y de una vez la persona? No, eso Dios sabe el corazón. Por eso es que hay tantas cosas ahí de personas que supuestamente reciben el Espíritu Santo y se embriagan al otro día, adulteran, fornican, son vulgares, tienen vicios y recibieron el Espíritu Santo. Aquí hay un problema. Esto se llama lo que es la apostasía. Una persona que vea que recibió el Espíritu Santo y sigue con vulgaridades, sigue adulterando, sigue robando, sigue manifestando las cosas del mundo, entonces dice, bueno, pero entonces yo creía que era apartarse de todo. Este fue el caso de Simón.
Simón pudo ser bautizado en el nombre de Jesús. Estoy hablando de los que bautizan, salen de la iglesia y siguen bautizando, pero siguen practicando el pecado. O sea, como una persona, después que haya sido bautizado en el nombre de Jesucristo, hermano, y después de ser bautizado y sus pecados hayan sido perdonados, practiquen el pecado libremente y que no, que esto es con una página que pasó. La pasó fue el hombre, pero esa página no ha pasado de la presencia de Dios. Bueno, así era lo que pensaba Simón. Y lo narra la Biblia, que estaba bautizado en el nombre de Jesucristo. Nosotros enseñamos, la palabra de Dios enseña que el bautismo es para el arrepentimiento. Y aquí le están diciendo, a pesar de que está bautizado, que tiene que arrepentirse. Eso es la apostasía. Una persona que confunde las cosas de Dios con plata, que confunde las cosas, que cree que en el cielo, hermano, si tú me das dinero, entonces yo me quedo callado y te la paso lisa. O sea, dejo pasar a las cosas, no le hago la observación. Si yo le digo algo a esto, se acaba mi bendición, mi alimento, mi papa, no puedo comer, no puedo vestir, no puedo tener esto, no puedo lo tener. Eso se llama apostasía. Aceptar, hermano, el pecado y decir que yo estoy bien. Entonces la persona va diciendo, bueno, pero no hay necesidad de una salvación. Empiezo yo a hacer ver que yo puedo practicar el pecado y que puedo seguir viviendo en el evangelio, que puedo estar manteniéndome allí, que puedo vivir bautizado en el nombre de Jesús. Empiezo con una doctrina diferente, empiezo con una religión diferente, aún estando dentro de la iglesia. O sea que tengo un cúmulo de ideología, tengo en mi corazón religiones, tengo divisiones, tengo la apostasía y utilizo el nombre de Jesús. Y solamente por el nombre de Jesús ya yo soy salvo. No, Señor. Una persona puede tenerlo, como el caso. Fíjense, Simón estaba bautizado en el nombre de Jesucristo. Y Lucifer estaba en el cielo. Vamos a evaluar. Dígame qué era lo que le faltaba a estos. Lucifer está en el cielo, al lado del autor de la vida. Y Simón está bautizado en el nombre de Jesucristo. Ni Lucifer ni Simón pudieron entrar. Tenían que arrepentirse. Esto se llama la apostasía, que se relaciona dentro, que está dentro de nosotros, pero que tienen concepto. Y después ellos empiezan a practicar cosas, por lo menos como la lotería, como la hechicería. Hay personas que buscan, que están en el evangelio, pero siempre van, hermano, a que el brujo, a que le recen, a que esto, juegan la lotería, hacen algunas actividades. Esto se llama la apostasía. De hacer ver que eso no es malo, pero están apostatando de la verdadera fe de Dios, porque vivir en Dios, hermano, es cumplir conforme a la palabra de Dios. O sea, decir, no estoy en otra iglesia, no estoy en otra religión, estoy dentro, pero estoy relacionando una cosa con la otra y estoy apostando. No necesito el Espíritu Santo, no necesito ser bautizado con el bautismo del Espíritu Santo y no necesito ni orar, ni ayunar, ni ser fiel en todo lo que se relaciona a nuestro compromiso bíblico de la palabra de Dios en cuanto a nuestra economía. Y resulta que yo soy salvo. Pastor, se nos fue el tiempo. Sus palabras de despedida para nuestros televidentes. Bueno, hermano, la despedida es que Dios les bendiga. Las puertas de la Iglesia Pentecostal Unida están abiertas para todos aquellos que verdaderamente buscan la salvación del Señor Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay una iglesia, hay un bautismo, hay un espíritu y hay un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, del cual dice la Sagradas Escrituras, de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra, doblará su rodilla ante el nombre que es sobre todo nombre, es a saber, nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Bueno, gracias a nuestro Dios hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa. Esperamos haber sido de bendición, que usted haya podido comprender y conocer los falsos argumentos que están allí para evitar la salvación que Satanás ha colocado, pero que hoy a través de la Sagrada Escritura pudimos compartir con ustedes estas verdades, aclarando todas estas dudas y exponiendo la verdad de nuestro Dios, invitándole a que, como dice la Sagrada Escritura,
escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la salvación y la vida eterna. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ya que las demás cosas vendrán por añadidura. Sabemos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Será hasta una próxima oportunidad y que el Señor Jesucristo les bendiga. Tu amor por mí fue más grande. Tu amor por mí nunca cesó. Todo tu amor fluye ahora en mí. Jesús, Jesús. La Iglesia Pentecostal Unida presentó La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad.